No le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Y Isaac a Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Amén. En el día de hoy, hermanos, vamos a considerar los textos del versículo 9, capítulo 7 de Hechos, del 9 hasta el 16, donde se nos habla específicamente de un personaje muy importante en la historia de la redención, como fue José. Una de las personas más importantes, yo creo que cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana se puede reflejar o inspirar en esta vida tan hermosa como fue la vida de José, que siendo aún muy joven, dedicó su vida completamente a Dios y vivió para Dios, pasó por tribulaciones, por angustia, fue preso, llegó a la cárcel, vivió gran tribulación, pero Dios en su gran bondad y misericordia lo honró y así lo usó para que pudiera ser de bendición para su familia y para una gran nación. En José, bueno, Esteban, aquí entonces debemos recordar que está haciendo una defensa del Evangelio. Entonces ya primero citó a Abraham como siendo realmente un hombre que Dios había llamado y por el cual tiene explicación la existencia de Israel, el Israel físico, pero también el Israel espiritual, ¿ya? Y luego entonces encontramos esta figura, la figura de José. Más adelante Esteban va a mencionar puros gigantes, ¿ya? Va a mencionar a Abraham, va a mencionar a José, va a mencionar a Moisés, va a mencionar a David y después llega entonces para el gran, glorioso Redentor que es nuestro Señor Jesucristo en su defensa. Por lo mismo hoy día entonces vamos a meditar un poco sobre la vida de José, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Por donde usted lo mire, Él tiene una semejanza con nuestro Salvador. Varias cosas que pasaron en la vida de José, varias cosas, son muy parecidas con lo que le pasó, por ejemplo, a nuestro Señor. Fue rechazado por sus hermanos. La palabra dice de Jesús que vino a los suyos y los suyos no le recibieron.
sufrió injustamente, ¿ya? Fue condenado injustamente y Dios lo honró y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. José después se tornó gobernador, ¿ya? Y se tornó el salvador de sus hermanos. Sus hermanos se intentaron deshacerse de él, prácticamente dándole muerte. Sin embargo, ellos no sabían que más adelante, después de haberle quitado esa túnica tan humilde, hecha por las manos de su padre, más adelante nuevamente se encontrarían con él, con ropas reales. Lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Lo despidieron de sus ropas que él vestía, echaron suerte. No saben los hombres que más adelante él vendrá con ropas reales, vestido en gloria y majestad. Por lo menos, entonces nosotros vamos a considerar inicialmente los grandes sufrimientos que tuvo José. Esto se contrapone completamente a la llamada teología de la prosperidad, ¿ya? O la llamada también la teología de la gloria, que es muy popular en nuestros días, bueno, hace ya un tiempo, muy popular, donde se dice que el cristiano no fue hecho para sufrir. El cristiano es una persona que no se enferma y que si caso se enferme no debe aceptar la enfermedad, no debe aceptar la pobreza, no debe aceptar la derrota, no debe aceptar absolutamente nada, porque el cristiano es una persona que vive siempre con la bendición de Dios y nada malo le ocurrirá. Al examinar la vida de José, nosotros vemos que eso la Biblia realmente no lo enseña. Entonces vemos en José un gran salvador, ¿ya? Sobre ello vamos a hablar. Y encontramos inicialmente por lo menos 5 sufrimientos por los cuales él pasó. Primero de ellos es que José, siendo aún un niño, ¿ya? Fue rechazado por sus hermanos. Él cuando les hablaba de los sueños que tenía, entonces se despertó en sus hermanos una gran envidia contra él. Y sus propios hermanos de sangre, por lo menos de parte de padre, ¿ya? Lo odiaban a muerte. Se burlaban de él, rechazaron lo que él decía, lo que futuramente, realmente iba a pasar. Que todas las estrellas del cielo se irían a curvar ante él, que todas las espigas se doblarían ante él. Y eso de hecho ocurrió más adelante. Sin embargo, él fue rechazado por sus hermanos. Si usted tiene a veces problemas con algún hermano de carne y de sangre, no se desanime. José fue rechazado por todos sus hermanos, con excepción probablemente de su hermano menor. Después vemos que por causa del rechazo, porque el rechazo nunca es pasivo y nunca es pacífico. El rechazo siempre induce a la violencia, a la agresión, a la muerte, ¿ya? Entonces vemos también que él fue separado de su seno paterno. Él fue separado, ¿ya?, del pecho de su padre, de quien él tanto amaba. Parece que vamos a tener, hermanos, ¿ya? Así que por favor no se muevan, ¿ya? Es para que usted así no, lo que echan de menos a veces ya, nuestra historia, ya, la recordemos un poco. Vamos a cantar. No, dejen así, no, hermanos, no se preocupen. ¿Ya? Esperemos que pase nuestros hermanos, no así. Nosotros también. Fue rechazado por sus hermanos. En segundo lugar, fue separado del seno paterno. En tercer lugar, fue vendido como esclavo. ¿Ya? Sus hermanos intentaron matarlo, pero alguien dijo, no, mejor no lo matemos, no manchemos nuestras manos con sangre, mejor vendámoslo. Y lo vendieron por 30 monedas. ¿Le recuerda eso algo? ¿Ya? Luego, la mano de Dios estuvo con él, ¿ya? Siempre. Y llegó a la casa de Potifar, donde dice la palabra, ¿ya? Porque la palabra es interesante, ¿ya? Principalmente para aquellos que tienen corazón de abuelita, ¿ya?
La Biblia es interesante que dice que era... La Biblia dice que hay gente fea y gente bonita. Porque, digo así porque tienen corazón de abuelito, porque no, si todos son hermosos, todas las personas son bonitas. No, hay gente encachada. Y hay gente por la pura misericordia, ¿no? ¿Ya? Hay. Entonces la Biblia va a decir que él era hermoso, de hermoso semblante, de hermoso parecer. Dando a entender con eso de que hay gente que no lo es. Por ejemplo, cuando la Biblia habla sobre otras personas más, como el rey David, era rubio, ¿ya? De hermoso parecer, de hermoso semblante, y hay varias más. ¿Se acuerda usted cuando llega Abraham con su esposa? ¿Ya? Y dice la Biblia, porque ella era una mujer hermosa. Y Abraham dijo, si digo que es mi esposa, me matan. Es mi hermana. Una media mentira, ¿ya? Porque después dijo, no, si realmente somos como que primos hermanos, somos hermanos, ¿ya? No estoy mintiendo. Entonces la Biblia habla sobre ello, de que hay algunas personas que sí tienen un aspecto hermoso. Y en el caso de José, él lo era. Y esta mujer, la mujer de Potifar, puso sus ojos en él. Y le dio, y le dio, y le dio, y le dio, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Y él fue duramente tentado, hasta que en un momento la mujer avanza, le toma la ropa, le quita y él sale corriendo. Y él venció una cruel tentación. Dando a entender con eso la palabra de que a pesar de que una persona sea joven y bonita, es posible vencer ese tipo de tentaciones y no entregarse a este tipo de pecado. Y por causa de ello, entonces, él fue a la cárcel porque la mujer lo culpó, diciendo de que él había hecho, él había atacado, él había producido todo ese escándalo. Y la Biblia dice entonces que él fue a la cárcel. Algunas aplicaciones prácticas entonces sobre este sufrimiento, ¿ya? Que nosotros debemos en momento alguno admirarnos de que a veces un justo, un hijo de Dios pase por fuertes tribulaciones, por fuertes angustias, ¿ya? Por gran sufrimiento. Primero, ante este sufrimiento que nosotros son 5 puntos que nosotros vemos ahí, que fue separado, rechazado, separado de su padre, vendido como esclavo, tentado y siendo condenado, yendo a la cárcel. Entonces nosotros vemos en esto aquí la mano de Dios. Alguien podría pensar, pero ¿cómo es posible que Dios trabaje de esa forma y de esa manera? Entonces Dios trató con José en el valle de la aflicción antes de exaltarlo a una posición elevadísima. Dios lo tomó y literalmente el Señor lo molió. Dios pulverizó algo que nosotros tenemos en nuestro corazón que se llama ego, que se llama orgullo, que se llama vanidad, que se llama arrogancia, prepotencia. Pisar encima de los más débiles, siendo uno más fuerte. Dios acabó con eso en el valle de la aflicción. Porque Dios tenía algo sublime. Probablemente, a pesar de que él tuvo sueños, jamás iba a pensar que su vida iba a terminar como terminó. Como Dios en un momento de su vida iba a dar vuelta a la página. Y estando en la parte más profunda y nefasta, en un momento de la noche a la mañana, subiría tanto que llegó prácticamente a tener casi el mismo poder y autoridad de Faraón. Dios trató con José entonces en el valle de la aflicción antes de exaltarlo a una elevada posición. Entonces esto es un consuelo para nosotros, es un consuelo para todo aquel que a veces vive en aflicción, en angustia, perseguido por su propia familia, siendo acosado
de varias partes, tentado por dentro, tentado por fuera. Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en el valle de la aflicción para después, entonces, exaltar al cristiano a una posición elevada. En otras palabras, como lo dijo Arthur Bennett, y que fue mencionado ya por una de las obras del Dr. MacArthur, probablemente José tuvo que entender algunas cosas que él no comprendía. Entonces, Arthur Bennett dice así: Señor, alto, santo, manso y humilde, hazme aprender la paradoja de que el camino hacia abajo en verdad es el camino hacia arriba, que ser humilde es ser elevado, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, de que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es tener la corona, de que dar aquí es recibir. Hazme hallar tu luz en las tinieblas, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gracia en mi valle de tristezas, tu vida en mi muerte. Es así como el Evangelio de la gloria de Dios funciona. Por lo tanto, nosotros no deberíamos desesperarnos ni angustiarnos si a veces se viene una lluvia de pruebas, de angustias y de tentaciones contra nosotros. No deberíamos preocuparnos, porque Dios trabaja en el valle del sufrimiento. Y dice el Salmo: el Señor, Jehová es mi pastor, Él nunca me faltará. Él me guía por pastos delicados. Y más abajo dice el Salmo 23, y aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces esto es un consuelo para aquellos que están pasando angustias, están pasando tribulaciones. Dios está trabajando. Por eso es que usted no entienda nada de lo que pasa en su vida. Dios está echando a andar un plan glorioso. Y también, esto es un mensaje que a nosotros nos prepara, porque si alguien no ha pasado por ninguna tribulación, angustia, no sabe lo que es sufrimiento, no sabe lo que es lágrima, dolor, quebrantamiento, soledad, decepción, en algún momento usted va a pasar por eso. En algún momento usted va a tener que dejar a un ser amado, a un ser querido en una tumba fría y no poder ver jamás el rostro de esa persona. El sufrimiento hace parte de la vida y principalmente de la vida de los cristianos, porque nosotros somos odiados, somos perseguidos, y si el mundo pudiese aniquilarlos, lo haría. Si no, pregúntele a Rolando Jiménez lo que él sería capaz de hacer con cada uno de nosotros. El sufrimiento entonces es un poderoso instrumento en las manos de Dios. Dios entonces a veces a nosotros nos quebranta, nos humilla, deja nuestro ego en bancarrota, porque eso, y a través de eso, se va a generar en nosotros una total dependencia de Dios. Dios nos va a enseñar que nosotros no podemos depender de personas. Nosotros no podemos depender de circunstancias porque cambian. Nosotros no podemos depender de dinero. No podemos depender de poses porque un incendio, la muerte o cualquier cosa termina con todo. O usted no conoce gente que ha sido rica, muy rica, y que de la noche a la mañana lo perdieron todo. Absolutamente todo. En la palabra hay un texto que dice así: dad gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alguien podría decir entonces, ¿cómo uno va a dar gracias a Dios por las tribulaciones, por las angustias, por las tristezas de la vida? Es que la Biblia dice que este evangelio, como funciona
de la forma como el hombre racional no piensa, no imagina. Dios trabaja con el sufrimiento. Es un poderoso instrumento en las manos de Dios. Quebranta, humilla, deja en bancarrota y genera una total dependencia de Dios. No puedo pisar en nada más que solamente en su gracia, en su compasión, en su pura misericordia. Otra aplicación práctica que nosotros podemos aprender del sufrimiento de José es que todos los hombres santos sufrieron antes de ver la gloria. Todos. El sufrimiento hace parte de la vida. Y todos los grandes hombres de Dios sufrieron aquí en esta vida. Por ejemplo, usted va a ver a Job, que en el capítulo 42, versículo 5, él va a decir: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo ahora te conozco. Yo había escuchado un susurro sobre el ser de Dios. Ahora mis ojos te ven. Yo tan livianamente antes decía: el Señor está con nosotros, el Señor está conmigo. Pero ahora yo sé lo que es eso. Esas palabras que antes parecían frases de efecto, ahora tienen otro sentido, tienen otro sabor después de haber pasado por el valle de la aflicción, del sufrimiento y de la angustia. Mis ojos ahora te ven, ahora te conozco de verdad. ¿Después de qué? Después de haber perdido 10 hijos, después de haber perdido la salud, después de prácticamente haber perdido la propia esposa. Cuando la propia esposa le dijo: ¿tú aún mantienes tu integridad con Dios? Maldice a Dios y muérete, ándate al infierno, en otras palabras. Porque eso que tú sustentas no funciona. Pero él se mantuvo firme, inabalable, como viendo al invisible. Los santos hombres de Dios pasan por el horno de fuego. Y allí Dios a nosotros nos santifica. Quería hacer también aquí una consideración importante sobre el sufrimiento de José. Porque vemos que el sufrimiento en la vida de un cristiano provocado por la desobediencia es diferente del sabor que tiene el sufrimiento hecho por la mano misteriosa de Dios. Amén. Porque José no pecó. José no cerró la puerta en aquel día y se quedó con aquella mujer. Y después le vinieron las consecuencias, el estado febril de su desobediencia. No, él rechazó todo. Y él se mantuvo firme y buscaba y afligía su alma y clamaba y suplicaba. En una cárcel, en un estado miserable, se mantuvo firme. Entonces el sufrimiento provocado por nuestra desobediencia es muy diferente al sufrimiento que nosotros pasamos, porque la mano de Dios así lo ha establecido, la mano misteriosa de Dios. El primer sufrimiento provocado por nuestra desobediencia es amargo. ¿Y qué vamos a decir? ¿Y qué podríamos decir nosotros si estamos cosechando las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra necedad, de nuestra estupidez? Estamos pasando por un estado depresivo terrible, una terrible depresión, queriendo morir, producto de las locuras, producto de nuestro pecado. Por eso que dice la palabra: vuestro pecado os ha de encontrar. Porque el pecado en sí no perdona. Nadie de nosotros podría decir: no, yo peco ahora y después la gracia lo cubre. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El pecado es algo nefasto. Si cualquiera de nosotros pisamos y quebrantamos cualquier mandamiento de Dios, téngalo por seguro que nosotros vamos a sufrir. Diferente es el sabor que tiene el sufrimiento provocado por la mano misteriosa de Dios.
¿Por qué? Porque nosotros quedamos bajo el amparo de la mano de Dios. Señor, estoy en tus manos. Haz conmigo tu voluntad. Consuélame, fortaléceme, ayúdame, manténme firme y seguro. Porque yo sé que tú estás trabajando y estás haciendo una obra de arte en mi vida. De tal forma que tu cincel y tu formón estás haciendo que mi imagen sea cada día más parecida con la imagen de tu Hijo amado. Y esta realmente es la preocupación que todos nosotros debemos tener. Si sufrimos, como dice Pedro, que sea haciendo el bien, porque tiene un sabor diferente a sufrir, porque hicimos el mal. Sufrimos por causa de nuestra desobediencia. Y Job nuevamente lo dice, el sufrimiento es inevitable, porque como las chispas vuelan al viento, así el hombre nace para sufrir. Ya por el hecho de venir a este mundo de pecado, de maldad, ya tenemos las bienvenidas en el parto. O el parto es algo lindo, romántico, algo suave. Ya es aflicción. Allí, dolor, llanto. El hombre nace llorando, muere gimiendo. La vida es cansancio, la vida es dolor, la vida es aflicción. Imagine mucha gente sufriendo profundas angustias y no tener de qué agarrarse, no tener en quién confiar, en quién descansar. Lo menos nosotros sabemos que si pasamos por angustias, por necesidades, que si Dios, por ejemplo, arranca una flor de nuestro jardín a un ser amado, el Señor se lo llevó, principalmente a aquellos que conocen la palabra. Nosotros tenemos consuelo. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no tener de dónde agarrarse, en quién confiar y en quién encontrar consuelo, es realmente algo terrible. En segundo lugar, viendo entonces los sufrimientos de José, también vemos, en segundo lugar, la fidelidad de José, que la fidelidad de José pasa a ser recompensada por Dios. Es que lo que pasa es que Dios siempre honrará los votos de fidelidad de sus hijos. Ninguno de nosotros aquí podría decir, ¿de qué sirve santificarse? ¿De qué sirve, por ejemplo, llegar virgen al casamiento? ¿De qué sirve? No sirve de nada, no sirve para nada. Dios honra los votos de fidelidad de sus siervos. Y si usted ha hecho votos de fidelidad a Dios, Señor, pase lo que pase conmigo, y aunque tenga que pasar por el valle de sombra y de muerte, y aunque yo me mantenga fiel a ti, y la cosa aquí esté ardiendo en llamas, voy a confiar, voy a descansar en ti. El cristiano tiene la confianza en que Dios siempre recompensará los votos de fidelidad. ¿Y en qué sentido lo dice la Biblia? ¿En qué sentido lo dice? Entonces dice la Biblia que pasó por gran aflicción, fue vendido por sus hermanos, fue separado, no pudo ver el rostro amante de su padre, tentado, juzgado injustamente. Y la Biblia dice siempre, pero Dios estaba con él. Y eso ya para nosotros es suficiente. Que aunque tengamos que pasar por angustias, por tribulaciones, Dios está con nosotros. Dios estaba con él. Dice la palabra nuevamente. Y Dios, en segundo lugar, Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Dios estaba con él, a la cárcel, con Dios. Un paraíso. Un paraíso. Lo que sería un infierno, subir al palacio con Dios afuera. Es mejor estar al pie del monte con Cristo que estar arriba con el diablo al lado. Dios estaba con él. Segundo, Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Es decir, en la noche, cuando echaba de menos a su padre,
recordaba cómo sus hermanos lo vendieron. Lógicamente que se derramaban sus lágrimas, su corazón se derramaba en aquellas noches por la madrugada, cuando será un año más, un día más, lejos de todo, lejos de la sociedad, injustamente. Pero había una paz, un consuelo, como dice el apóstol Pablo, una paz que excede a todo entendimiento. Estoy pasando por profundas angustias, pero tengo paz. No estoy viviendo a base de remedios. Puedo dormir tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. No serán los remedios, no será un psicólogo, no serán los tratamientos de algunos expertos en salud mental. Las enfermedades del alma, hay un médico que las trata y las cuida. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Dios estaba con él. Dios le libró de todas sus tribulaciones. Y dice la palabra, y Dios, versículo 10, y Dios le daba y le dio gracia y sabiduría para tornarse un hombre que abría su boca y causaba un impacto. La gracia de Dios. Hasta que por la divina providencia, Faraón tuvo un sueño. Las vacas flacas se comían a las gordas. Y así sucesivamente. Y Dios cerró las puertas del entendimiento de todos los demás. Y afligió el corazón de Faraón. No había nadie que pudiese entonces explicar este sueño. Pero había un joven que había ayudado al copero y al panadero estando en la cárcel. Y ellos se habían olvidado. El copero se había olvidado y en un momento se recordó, hay un muchacho en la cárcel que sabe interpretar sueños. Eso es la gracia de Dios. Eso es la sabiduría de Dios. No se preocupe usted si no tiene un gran apellido de origen inglés o alemán. Si usted, por ejemplo, es un Pérez, un Soto, ¿qué se preocupa con eso? ¿Qué se preocupa con eso? Con el apellido. Si Dios está con nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Y no hemos visto solamente a José. Yo no solamente he visto a José, he visto a gente pobre, muy pobre, pasando hambre, necesidades. Firmes, firmes en la roca, firmes. En un par de años subieron y fueron de bendición para la familia, para la iglesia y para el reino de Dios. Porque Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Implicaciones prácticas de Dios estuvo con él, lo libró de sus tribulaciones y le daba gracia y sabiduría. Hermanos, no importa lo que nosotros tengamos que pasar, si Él está con nosotros. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque Él está conmigo. O que a nosotros nos digan, usted tiene 3 meses de vida. Puede ser muy joven, puede ser muy bonita, muy inteligente. Usted tiene 6 meses. Señor, mis hijos pequeños. Serás tomado. Tú tienes que abandonar el mundo. Porque es interesante que a nosotros se nos promete el cielo. Si nosotros hemos de morir, se nos promete el cielo. Pero en la práctica nadie quiere el cielo. Nadie quiere morir. No quiero morir. Pero si toda la vida hemos estado y hemos cantado no sé cuántas veces, el cielo es nuestro lugar. El cielo es un hermoso lugar. Este mundo, ¿qué es lo que es? Un reflejo, una sombra del infierno. Tristeza, dolor, angustia, tribulación, aflicción en la carne. No queremos salir de este mundo. Y cuando a nosotros se nos diga, a usted le queda poco tiempo, ¿qué importa? Si Dios está con nosotros. Ay, pero si usted lo dije, porque no llegó la hora de los kibus. Que la hora de los kibus quiero ver cómo. Hermano, nosotros vamos a pasar por eso. Vamos a pasar.
¿Qué importa si Dios está con nosotros? Podemos, y esto lo dijo el apóstol Pablo, cuando algunos tuercen el texto cuando dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la mala interpretación es que yo soy como una especie de un super cristiano, un super hombre, lo puedo todo. Yo quiero estudiar algo elevado, pero soy para las matemáticas, pero todo lo puedo. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya, estoy sobrepeso, tengo que adelgazar. Ya, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya, es una ilusión barata. El texto no quiere decir eso. El texto quiere decir, puedo pasar por todo porque Cristo me fortalece. Puedo. Si la divina providencia hace con que yo tenga que dejar a uno de mis hijos en un cementerio, puedo pasar porque Cristo me fortalece. Y no seré el primero ni el último en hacerlo. Pero si Dios está con nosotros. Y entender que su mano trabaja para la gloria de su nombre. Moisés lo entendía perfectamente. Si está Él, lo tenemos todo. Dios le dijo, voy a mandar un ángel que vaya con ustedes. Pero yo no voy con ustedes, porque son una nación rebelde. Moisés dijo entonces, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Ni nos moveremos si tú no vas con nosotros. Porque él entendía que la presencia de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Algunas pobres almas piensan que si tienen un marido, lo tienen todo. Si tienen una mujer, no saben que la mujer es corrupta, es pecadora, que por ella entró el pecado en el mundo. No saben, parece que se olvidan. ¿Ya? Ay, si yo tuviera con quién casarme. Ay, todas mis tristezas, mis angustias, todo se evaporaría. Y hay otro que está casado y con la vida del filósofo. Bendito el día en que me fui a casar con... Piensa que tiene una mujer, que tiene plata, que tiene salud, que tiene vida, que tiene esto otro. Eso no sirve de nada si Dios no está con nosotros. Si tenemos a Cristo, si tenemos a Dios, lo tenemos absolutamente todo. ¿Ya? Qué trágica es la desobediencia. ¿Por qué es trágica la desobediencia? Porque es ella la que aleja a Dios de nosotros. O podemos hacer la de Kiko y Caco y contar con la bendición de Dios, porque Dios es un viejito pascuero que dice así, oh, mi pobre nenecito, tan pequeño, tan frágil, tan desobediente. Pero aquí le vamos a unas palmaditas, ¿ya? En el popis y todo estará bien contigo. No, Dios no es eso. Dios no es eso. La desobediencia es trágica porque nos separa de Dios. No podemos ver el rostro de Dios. Isaías lo dijo, vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y yo, dice el Señor de los ejércitos. De tal forma que nosotros podemos pasar por tribulaciones y angustias si estamos con el Señor. Porque Él da algo que ningún remedio lo puede dar. Ni la plata, ni la gente, ni nada. Solamente el poder, la mano del Señor. Aquí, hermanos, que existe en aquellas personas, por ejemplo, que son fieles a Dios, ¿ya? Entonces Dios las recompensa. Las recompensa estando con ellas. Pero también las recompensa en que Dios trabaja con un poder misterioso y sobrenatural que nos da fuerza. Nos da fuerza para seguir adelante. ¿Usted no ha tenido un día, lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento el día malo? Un día pésimo en el tránsito. Pésimo en la casa. Pésimo. Día terrible, día amargo. Trágame tierra. ¿Ya? Qué enfado, qué cosa, qué cansancio. Usted se va a dormir
y hay una gracia sobrenatural, misteriosa, que yo no sé explicar, amanece, está todo calmo, en paz, y vamos volando nuevamente con la gracia y la misericordia de Dios. Esto le pasó a Elías. Elías, después de que tuvo una gran victoria, es como tener un gran culto, el culto de la victoria. Vino Paul Washer y nos predicó y fue algo extraordinario y sensacional. Llegó a la casa y quedó la crema. Llegó a la casa y quedó la crema y la escoba y la pelea y los platos volaron. Eso pasó con Elías. Mató a los 400 profetas de Baal. Pero Jezabel le mandó una cartita. Le mandó un recadito. Así me hagan los dioses. Esta mujer era una cobra, una serpiente. Era una mensajera de Satanás. ¿Ya? Amén. Así me hagan los dioses si mañana a esta hora no, tú no estarás igual que los profetas que tú mataste. Y Elías se marchita y se va al desierto. Y empieza a orar. Ya había orado para que no lloviera. Después, y Dios lo atendió. Después él va y ora para que llueva, y llovió. Después él ora para que Dios mande fuego y consuma el holocausto. Y Dios le respondió. Ahora él está orando, quítame la vida, porque mejor me es morir que vivir. ¿Para qué vivir? Pero Dios no le atendió esta oración. Gracias a Dios, porque Dios no responde todas nuestras oraciones. Pero la gracia va a operar. El hombre está deprimido debajo de un árbol. Está reclamando. Lo que llamamos vulgarmente está guateando. Salió de un gran poder. Así como Job. Ya, un embate duro, perdió 10 hijos. Pero desnudo salí. Desnudo volveré. El Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero más adelante. Maldito el día en que nací. Maldito el día en que dijeron, es un niño, es un niño. Maldito ese día. Mejor hubiese sido que hubiese salido del vientre de mi madre directo a la sepultura. Ahí tenemos a Elías. Quítame la vida. Mejor me fuera a morir antes que vivir. El Señor le dio un sueño. Es decir, lo hizo dormir. Un buen sueño. Una buena dormida soluciona muchos problemas. Tan bueno como comer bien. En una buena compañía. Dormir. Dormir y comer. Maravilla. Es algo maravilloso. Le vino un sueño. Y después, cuando ya el Señor le sacó el cansancio, apareció un ángel, le tocó la costilla y le dijo, levántate, bebe y come, porque el largo camino te espera. Se le presentó no sé si un pay de limón, alguna cosa, una torta especial. Y dice la palabra, pero era el bueno, y dice la palabra que él comió y con la fuerza de esa torta, caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué pan es ese? ¿Qué torta fue esa? Hay un poder extraordinario que Dios coloca en sus hijos. Así que si usted está, hermano, terrible dolor de cabeza, angustiado, afligido, Dios misteriosamente va a trabajar y le va a sacar la angustia. Sea fiel, sea fiel, sea fiel, porque no vaya a ser que eso sea disciplina. Sería trágico. Que nosotros tenemos que examinarnos cuando pasamos por tribulaciones. Bueno, ¿yo estoy siendo probado? ¿O yo estoy cosechando las consecuencias de mi desobediencia? ¿O yo estoy siendo disciplinado por la mano de Dios? El apóstol Pablo, siendo fiel a Dios y un gran apóstol, decía que tenía, según el griego, una estaca en la carne.
y rogué a Dios 3 veces que la sacara de mí. Pero la voz divina me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice él, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando algunos piensan que uno está medio moribundo, estamos en la mejor. Así es, hay una gracia que opera y que trabaja misteriosamente, de una forma sobrenatural, proporcionándonos fuerza para seguir adelante, por la gracia del Señor. Y termino hablando sobre el rechazo de los hermanos, del rechazo que le dieron sus hermanos de José al amor en que esto después se transformó. Sus hermanos lo odiaron, lo rechazaron, se deshicieron de él, creían ellos, para siempre. Sin embargo, Dios tenía un plan. Dios puso a José como gobernador y así salvó a aquellos que lo odiaban. Aquellos que le dieron muerte, en cierto sentido, José a ellos los va a salvar. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra después que sus hermanos, cuando José se dio a conocer a sus hermanos, se reveló a sus hermanos no podían creerlos. Y estaban anonadados que aquel hombre del cual ellos habían condenado, ahora era el Salvador. Y ellos dijeron, haznos tus siervos, nosotros y nuestros hijos. Te serviremos para siempre. Bueno, nosotros un tiempo anduvimos perdidos y extraviados, porque aquí nadie nace cristiano, nadie nace bueno. Aunque sea hijo de pastor, usted es corrupto y mentiroso y pecador como cualquier otro. No interesa. No interesa la familia. No interesa su abuelo, su abuela, toda su descendencia. No importa. Si usted viene del linaje de Spurgeon, no importa, no interesa. Todos nacemos en pecado, en maldad y en transgresión. Y cuando en algún momento se nos presentó el Evangelio, rechazo. Pero Dios, su gracia, su poder, su misericordia, nos venció por completo y nos ha atraído hacia Él. Yo pregunto entonces, hermanos, ¿usted ama a este Salvador? ¿Usted ha dicho a este Salvador, como dijeron los hermanos de José, yo ahora seré tu siervo, yo y mi familia y mis hijos y todo lo que tú me dieres, seré tu siervo, te serviremos? ¿Nosotros ya nos rendimos al Hijo de Dios? Nuestro corazón está completamente rendido ante Él. Y se puede decir de nosotros que nosotros somos aquellos que hacemos completamente su voluntad. El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, con todo lo que tengas. Ama al Señor tu Dios. Ámalo. ¿Usted lo hace? Nosotros que en un momento éramos adversarios, que no hacíamos parte del pacto ni de las promesas, y vivíamos en Cristo, en el mundo. Pero ahora hemos sido llamados, ahora hemos sido rescatados. ¿Tu corazón le pertenece a Él? Tu gran preocupación, más que todo en este mundo, es agradarle a Él, servirle a Él, conocerlo a Él. Mira, tú te vas a llevar por lo menos unos 100 años para conocer por lo menos alguna cosa gloriosa del Hijo de Dios. Porque necesitamos todos los días. Y nosotros ni siquiera nos bastaría una eternidad para llegar al conocimiento pleno, total y absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en esta vida, todos los días debemos caminar, debemos conocerlo, debemos amarlo, tener la preocupación que nada en nuestro corazón ocupe el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Nada. ¿Dónde estás tú cuando hay cultos?
qué huyes de la oración? ¿Por qué si tú dices que eres cristiano, por qué te avergüenzas del Evangelio? Como si fuese un menoscabo para tu alma y tu dignidad. Necesitamos rendirnos ante este rey, ante este gobernador y entregarle toda nuestra vida, todo nuestro corazón, que Él haga en nosotros su divina voluntad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Un hermano? ¿Buena gente? ¿Tuvo compasión y misericordia? ¿O Él lo es todo? Una de las características más terribles que asola los que profesan la teología reformada principalmente es indiferencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiempo para películas, hay. Tiempo para familia, hay. Tiempo para pasear, hay. Tiempo para andar con amigos, hay. Tiempo para el parque, hay. Tiempo para fútbol, hay. Tiempo para todo, para pololear, hacer proyectos, todo. Pero cuando nos referimos a Él, estoy cansado. Oh, hoy día me dio un dolor de cabeza. Hoy día me llegó visita. Hoy día hay un cumpleaños. Hoy día estoy muy cansado. Y siempre a la rastra. Siempre atrasados. Despreparados. Indiferencia. Nuestro corazón tiene que rendirse completamente ante Él. A tal punto que nosotros podamos decir con el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. Que Dios nos ayude, que nuestro corazón sea obediente y que si tenemos que pasar por angustias y necesidades, si es con Él, será más fácil, más llevadero. Por eso que Él dijo, mi yugo es suave. Mi yugo es suave. Que nuestro corazón se incline completamente a las cosas de Dios. Y si usted por algún momento ha desviado sus ojos de Cristo, hoy colóquelos en Él. Si tu corazón se ha desviado de este José espiritual, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, vuelva, corra, no huya de Él, no se aleje de Él, porque solamente en Él encontramos vida eterna, paz, salvación, gozo, paz en medio de la tormenta. Que Dios nos bendiga.